Microsoft Word es parte de ese paquete de ofimática que es importante tomar en cuenta para poder realizar textos. Word es un programa que implica un procesador de texto. La empresa Microsoft es la que lidera, y justamente ahí está su icono en la pantalla de la ventana, ¿no?, del Windows que tiene Microsoft. Permite redactar todo tipo de documentos utilizando múltiples herramientas. Pasos de acceso. Dependerá de qué Windows, en cuanto a su versión más actualizada, tengamos, porque el nivel de acceso es como se muestra en la ventana. Se puede hacer clic en el menú Inicio, luego Programas y finalmente clic en Microsoft Word. Se aperturará esta ventana, como se puede observar, viendo ese entorno de Microsoft Word. Como acá se presenta en forma didáctica, tenemos las reglas horizontal y vertical, tenemos la barra de herramientas, o también conocida como formato. Tenemos que hay unas barras deslizadoras vertical y horizontal, como se muestra, y actualmente estamos en la ventana principal de Word, que contiene una hoja en blanco y que tenemos un documento en la vista de diseño de impresión, es decir, que el documento se verá tal como queda al ser impreso. ¿Por qué lo vemos así? Porque actualmente, aquí, como pueden observar en su pantalla, está activada esta opción de vista, diseño de impresión. Tenemos, por ejemplo, las vistas pertinentes, como por ejemplo la vista normal. Vemos que cambia el entorno, ya que esta vista solo posee una regla vertical, y la vista de trabajo más versátil es la vista de diseño de impresión. También tenemos otra vista, como la vista diseño web. Entonces, la vista de diseño web permite crear páginas web, y al guardar el documento creado en esta vista, se crea una extensión .html, ¿no? También hay una vista esquema. Entonces, acá, como se indica, si hacemos clic en este icono, esta es la vista esquema. Vamos a hacerlo y ahí está, ¿no? Se llama esquema porque permite visualizar nuestro documento como un esquema, es decir, por niveles, jerarquías. El menú Ver está en la parte superior, de donde justamente está al lado del menú Edición, y podemos dar clic en Ver y automáticamente también se desglosan los diferentes aspectos de visualización del documento que estamos abordando, estaremos editando. Muy bien. Ahí se desdobla las opciones en el menú Ver, normal, diseño web, diseño de impresión, que es el más utilizado, esquema, y esas opciones o esas 4 vistas, entonces se puede utilizar desde el menú Ver. Si le damos clic en diseño de impresión, que es el más utilizado, hemos regresado a esa vista, y todo este curso lo trabajaremos preferentemente utilizando diseño de impresión.
Muy bien. Entonces, vamos a aprender a ajustar la página. Si hacemos clic en el menú Archivo, se desdoblará las opciones Nuevo, Abrir, Guardar, que es el disquete, Guardar, Guardar como, y la opción Configurar página, que está justo antes de la opción Imprimir. También están sus atajos de teclado. Por ejemplo, si apretamos las teclas Control más la tecla P, pues automáticamente se enviará el documento a imprimir. Si hacemos la combinación Control más la tecla G, guardaremos los cambios. Si hacemos la combinación de la tecla Control más la A, se aperturará Abrir y se ubicará el archivo de acuerdo a las carpetas que tengamos en el directorio C, normalmente. Y también si hacemos el atajo de teclas apretando Control más la U, aperturaremos un archivo nuevo, documento nuevo. Vamos entonces a aprender a configurar una página. Cliqueamos en Configurar página y fijémonos que contiene 4 pestañas: márgenes, tamaño de papel, fuente del papel, diseño, ¿no? Y en la pestaña márgenes, que se ve en el ejemplo, podemos determinar el tamaño de los márgenes de los 4 lados de la hoja y uno especialmente llamado encuadernación. Justamente uno puede allí cambiar los tamaños. Por defecto se presentan ya en centímetros y adecuado a la instalación del Word previamente. Y también existen 2 casillas de verificación, por ejemplo, para activar el margen simétrico cuando se imprime en ambas caras de la hoja, y la opción de dividir la hoja en 2 páginas por hoja. Y si somos observadores, también está una vista previa de la utilización de poco a poco de cómo va a quedar el documento y si se va a aplicar a todo el documento o a parte de él. Ahora, si cliqueamos en la pestaña Tamaño del papel que utilizaremos para la impresión, justamente puede estar predeterminado, como en el ejemplo, tamaño de papel carta, pero el más usado es el A4, ¿verdad? Entonces, pulsando, dando clic en este flechita, pues se puede ya encontrar el tamaño A4. Es sencillo, es intuitivo hacer clic porque podemos encontrar todo el detalle poco a poco mientras que vamos entendiendo dónde está cada herramienta, cada funcionalidad y para qué sirve. Entonces, de esta manera podemos configurar la página en A4, que es lo oficial, lo más utilizado, y también darle configuración vertical o horizontal en el caso de cuadros horizontales, ¿no? También se puede ver la hoja a nivel horizontal. Y la impresión también, si se cliquea allí, saldrá horizontal. Para el ejemplo utilizaremos en forma vertical y ahí está la vista previa y se aplicará a todo el documento, no a una parte, sino a todo el documento. Muy bien. Siempre es importante que también se pueda hacer o aplicar, de repente empezar con una hoja en vertical, luego habrá quizás un diagrama
que se puede utilizar de manera horizontal, ¿puedo hacer esa combinación entre presentación vertical para que se imprima luego hojas horizontales del mismo documento? Claro que sí. Podemos observar que se puede aplicar a todo el documento o a una parte. Y hay un botón desplegable. Si se despliega, ahí está la opción. Por ejemplo, cuando dice todo el documento, o tenemos también la opción de aplicar de aquí en adelante. Cuando ya se dan los cambios, el botón aceptar es importante. Notemos que no podemos ver toda la hoja en pantalla porque el zoom, que es una visualización, es de 100% para ver toda la hoja. Entonces puede cambiarse el tamaño de zoom desde el cuadro desplegable de la barra de herramientas estándar. Entonces podemos ampliar o disminuir el zoom de la vista del documento. Muy bien. Ahí está el ejemplo. Si aperturamos el desplegable, aparecerán las opciones de los diferentes tamaños de aumento o disminución para encajar la hoja en la pantalla. Escogeremos ancho de página, ¿no? Y vemos que la hoja se ajusta a la pantalla para poder verla sin mover la barra deslizadora horizontal. Las reglas vertical y horizontal pueden ocultarse y visualizarse en cualquier momento. ¿Cómo las vamos a ocultar? Sencillo. Damos clic sobre el menú Ver. Aquí en la parte superior, el menú Ver está entre el menú Edición y el menú Insertar, ¿no? Ahí está Ver. Hacemos clic. Se despliega vistas normal, diseño web, diseño de impresión, esquema, que ya lo hemos visto. Y hay una opción a la cual le vamos a dar clic, que es regla, ¿no? La opción regla tiene un símbolo de verificación activo. Indica que las reglas se pueden ver, ¿no? Si ese check está activo, se pueden observar visiblemente todas las reglas para la edición del entorno de Microsoft Word. Pero en el caso de que querramos desactivarla, solamente hay que hacer clic sobre la opción regla, ¿no? Y las reglas automáticamente desaparecen y ahora podemos practicar ese procedimiento, ¿verdad? Muy bien. Vamos a trabajar ahora con texto. Involucra que en el entorno o área de trabajo de un nuevo documento hay un cursor que es importante, que está parpadeando y que en el programa es intermitente, ¿no? Es un ejemplo, un texto de corrido, pero que no hemos presionado la tecla Enter. Cuando el texto llega al borde del margen, cambia de línea automáticamente. Y para trabajar con el texto, lo primero que hay que hacer es seleccionarlo. Por eso es importante ver dónde está el cursor. Para seleccionar el texto, ubicamos el puntero del mouse en el inicio del texto a seleccionar. Luego, damos clic y sin soltar el botón del mouse, arrastramos hasta el final del texto. Vamos a verlo. Ahí está, ¿no? Así es cuando ya está seleccionado un texto al cual le vamos a dar una edición, le vamos a hacer cambios, en otras palabras, ¿no? Para el ejemplo, entonces, vamos a copiar el texto seleccionado y para que se use el control B, justamente es el atajo de teclas apretando control y a la vez la tecla B chica, en la cual podemos ese texto seleccionado copiarlo para no escribirlo nuevamente. Para eso es versátil hacer
el atajo de teclas Control más B. Vamos al menú edición, también es otra manera, menú edición, y seleccionamos la opción copiar. Es lo mismo. Podemos dar clic en el botón copiar de la barra de herramientas estándar, como se indica acá. También es una tercera forma de copiar y pegar textos, que es muy utilizada esa opción. También desde el icono de ese botón copiar de la barra de herramientas estándar, ¿no? Como se indica acá. Vamos a darle clic para que se muestre cuál es su funcionalidad, ¿no? Con ese simple botón vamos a hacer lo mismo que haríamos con Control más B chica o yendo al menú edición y la opción de copiar. Vamos a observar, ahí está. El texto seleccionado ha sido copiado en el portapapeles. Ahora se puede dar clic al final del texto para deseleccionar, ¿no? Ahí ya queda deseleccionado y apretamos 2 veces Enter. Al presionar la tecla Enter, el texto se ha convertido en un párrafo. Un párrafo es todo texto que es escrito de corrido hasta presionar la tecla Enter. Cuando esta es presionada, podemos crear un nuevo párrafo. Entonces, por ejemplo, usaremos ahora el icono del botón pegar. Sabemos que podemos hacer Control más B chica o también ir al menú de edición y pegar, ¿no? Como ya está copiado, ya que se ha seleccionado el texto a copiar, ya está en el portapapeles, ahora se activa recién el botón de la barra, justamente como se indica, y podemos ahora sí utilizar el botón pegar, que está entre el copiar y la brochita, ¿no? Muy bien. Si hacemos clic, pues automáticamente una copia del texto ha sido pegada y por lo tanto da nuevamente un párrafo, ¿no? Y así vamos creando el documento, poco a poco. Ahora, si seleccionamos el primer párrafo, este justamente está alineado a la izquierda. Vamos a ver en esta barrita cómo se produce la alineación del texto. Podemos alinear el texto a la derecha, centrarlo, justificarlo, claro que sí. Pero siempre, ¿cuál es la clave? Seleccionar el párrafo, el texto, la palabra, para poder hacer esos cambios. Entonces damos clic en el botón centrar, para el ejemplo, en la barra de herramientas. Muy bien. Y ahí está. Ya se nota que el párrafo se centra, pero siempre de acuerdo a la formalidad de los trabajos, siempre se te solicita que el texto esté justificado, ¿verdad? Para justificar el párrafo o texto, pues automáticamente, como podemos ver, el primer botón era alineado a la izquierda, el segundo era centrado, luego puede venir a la derecha y el último está justificar. Muy bien, ahí daremos clic y ya el texto automáticamente se justifica. Notamos, podemos también seguir utilizando esta barra de herramientas, que es práctica. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando el tipo de letra, ¿no? Tipo de letra o fuente de Word. Por ejemplo, está seleccionado Times New Roman, que es una de las fuentes más empleadas en dar formato a textos formales,
documentarios, ¿no? Muy bien. El tamaño de la letra, en el ejemplo es 12, ¿no? ¿Se puede variar? Claro que sí. Por ejemplo, desplegamos el tipo de letra y tenemos diferentes fuentes a elegir, ¿no? Ya depende del gusto y preferencia. Bien. Y ahí cambia automáticamente el texto seleccionado previamente. No olvidemos seleccionar previamente para poder aplicar los cambios que querramos o que nos soliciten, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos variar las fuentes desde más grandes, más pequeñas, y podemos seguir cambiando el tamaño también de las mismas. Por ejemplo, de 12 pasemos a la opción 10, ¿no? Simplemente haciendo clic, desplegando el menú, sencillo. De esa manera ya hemos editado ese párrafo y ahora es de tamaño de 10 puntos, ¿no? Está justificado, tamaño 10, Times New Roman, ¿no? Podemos también regresar a la opción ya no de Times New Roman, ¿no? Sino Van Gothic, que es otro tipo de fuente. Mediante el formato de fuentes, ¿no? Se pueden aplicar desde la barra de herramientas formato. Tenemos dos párrafos. Ahora una frase que se ha escrito, título del texto, aunque es una sola línea, al presionar Enter, acuérdese, ya se está formando para Microsoft Word el primer párrafo, es decir, el título del texto ya sería un primer párrafo, ¿no? Entonces la convierte justamente dando Enter en un párrafo. Muy bien. Vamos a seleccionar ese párrafo y damos clic en el menú Formato. Muy bien. Luego se despliegan las opciones fuente, párrafo, numeración y viñetas, bordes y sombreado, columnas, tabulaciones, letra capital, cambiar a mayúsculas, minúsculas, fondo, tema, marcos, autoformato, estilo, insertar cuadro de texto. Todas esas opciones están dentro del menú formato, ¿no? Muy bien, seleccionamos la opción fuente. Vamos a observar que se aperturará una ventana en la cual la primera pestaña es fuente. Tiene otra pestaña llamada espacio entre caracteres. Y la tercera pestaña, efectos de texto. Muy bien. Pero la ventana fuente justamente permite cambiar estilos, ¿no? Por ejemplo, hay un estilo negrita que hace el texto cada vez más grueso y también se puede hacer justamente entrando a esta ventana, así como en el ejemplo, y desglosando el estilo de fuente, encontraremos regular, cursiva, negrita, negrita, cursiva. Podemos apretar la opción negrita o también desde el botón de la barra de herramientas, que está una N de negrita, podemos apretar clic y también sería la misma forma de que colocaría al párrafo texto sombreado. Entonces le cambiaría a que se convierta en negrita, ¿no? Muy bien. Son dos maneras. Tenemos también la opción relieve, ¿no? Aquí, como se puede observar, tenemos efectos de fuente, tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, sombra, relieve, ¿no? Ahí está la opción que buscamos. Ahí está. Si seleccionamos relieve, ya está cliqueado. También podemos
al darle relieve al texto, se vuelve de color blanco. Para cambiar el color de la fuente, entonces damos clic, vamos a cambiarle el color de la fuente, como lo observamos acá, y damos dentro de la paleta de colores que se despliega, dar clic a uno de la preferencia, ¿no? Y ahí está. Ya le estamos dando color de fuente. Muy bien. Como es un título, vamos a subrayarlo, ¿verdad? Y ahí se desdobla, si podemos ser observadores, ¿no? La doble raya, ¿no? También se puede hacer con puntitos, con una sola línea, ¿no? Entonces hay todas las diferentes opciones para poder dar un subrayado. Muy bien. Se puede cambiar el espaciado entre caracteres utilizando el espacio entre caracteres, que es la segunda pestaña de esta ventana. Notemos, hacemos clic, se aperturará escala, espacio, posición. Y esas opciones son importantes reconocerlas. Primero modificaremos en espacio. Vamos a darle clic en ese botón y ahí está, ¿no? Sale normal o sale la opción expandido, ¿no? Muy bien, vamos a cliquear expandido. Ahora tenemos y le hemos escrito para el ejemplo 5 para que los caracteres se expandan en 5 puntos, ¿no? Y aquí notamos, seamos observadores, aquí está la vista previa de cómo va a ir quedando esas modificaciones que estamos haciendo, ¿no? Ahora veamos la posición. Damos clic en el botón desplegable. Tenemos 3 opciones: normal, elevado, disminuido. Vamos a ver primero que por defecto automáticamente está señalizado normal, pero también podemos cliquear en elevado para que eleve en puntos al texto seleccionado o disminuido que baje en puntos el elemento seleccionado. Vamos a ver cómo cambia si damos clic, por ejemplo, a esas 3 opciones, ¿no? Ahorita vamos a cliquear en elevado y notemos cómo la frase, justamente que se puede visualizar, contiene una palabra elevada, ¿no? Ahí está. ¿Notaron? Entonces está como elevada. Su mismo nombre lo dice. O también podemos cliquear en disminuido. Damos siempre clic en aceptar para que se guarden todos los cambios que estamos configurando. Luego, hay que centrar ese título, ¿no? Podemos centrarlo desde la barra que está allí señalizada. Ya sabemos que está configurado a la izquierda, centrar, a la derecha o justificar. Vamos a centrar porque es un título. Le daremos clic en el botón centrar. Y ahí está, ¿no? Quedó entonces centrado. Ahora, en el caso de el segundo párrafo, vamos a darle el formato del primero, pero no es necesario hacer el procedimiento antes descrito, ¿no? Es decir, hay una herramienta que permite copiar todo el formato utilizado en un texto para aplicarlo a otros párrafos. Miren qué práctico que es Word, ¿no? Luego de presionar el botón, vamos a seleccionar nuevamente otro párrafo y ahora sí, ya sabemos que le vamos a aplicar ese formato, ¿no? Sencillo. Ahora vamos a trabajar con párrafo y listas, ¿no? ¿Qué significa justamente en Word
trabajar con párrafo y listas. Veamos aquí paso a paso cómo se trabajará. Por ejemplo, damos clic sobre el menú formato. Ahí está. Se desdobla fuente, párrafo, numeración y viñetas, bordes y sombreado, cambiar mayúsculas y minúsculas. Si somos observadores, vamos a trabajar con la opción párrafo, ¿verdad? Que está debajo de fuente. Muy bien. Cliqueamos en esa opción. Automáticamente se abre la ventana párrafo que tiene dos fichas o dos pestañas. Una es sangría y espacio y la otra es líneas y saltos de página, ¿verdad? Muy bien. Entonces, automáticamente podemos ya irle dando cambios al texto, ¿no? En este caso, a todo un párrafo. Ya no solamente palabra a palabra, sino a un párrafo completo, ¿no? Por ejemplo, en la alineación podemos colocarla en justificada, el interlineado puede ser sencillo, puede ser 1.5, puede ser doble espacio, y todo cambio siempre clic en el botón aceptar. ¿Ok? Muy bien. En esta sección de espaciado, podemos determinar el espacio que habrá entre párrafo y párrafo y el interlineado, ¿verdad? En el espacio anterior, por ejemplo, se ha hecho 10 puntos y para el ejemplo, notemos que en la sección vista previa vemos el resultado, ¿no? Siempre todo cambio se va observando cómo va quedando en vista previa. Notemos que esto viene incorporado en la propia ventana de párrafo, ¿no? Entonces ya estamos viendo que hay un espaciado que le estamos colocando anterior y también podemos hacer lo mismo con posterior al párrafo seleccionado. Muy bien. Podemos ahora seleccionar el interlineado para ver qué opciones hay. Se despliega lo que se indicaba, ¿no? Es decir, el interlineado por defecto está con la palabra sencillo, pero se puede cambiar a 1.5, como veamos ahí, otras opciones como doble, espacio, mínimo, exacto o múltiple, ¿no? Los más utilizados, el doble espacio o el 1.5, ¿no? Para el ejemplo, vamos a utilizar el espacio y medio, que es uno de los más empleados. Muy bien, cliqueamos allí. La sangría, ojo, es el espacio que hay entre los márgenes izquierdo-derecho de la hoja y el párrafo. Normalmente no hay espacio, por eso vemos que en las cajitas dice 0 centímetros, ¿verdad? Pero vamos a aplicar una sangría especial. Por eso damos clic sobre el botón desplegable. Muy bien. Se despliega la opción primera línea. Hay otra opción llamada francesa. Primera línea crea un espacio entre el margen y la primera línea del párrafo. La francesa crea un espacio entre el margen y todas las líneas, menos de la primera línea. Vamos a probar la opción primera línea para entenderlo, ¿no?
la que dice que crea un espacio entre el margen y la primera línea del párrafo. Vamos a cliquear para observar cómo es que se modifica el texto, ¿no? Vamos a ver. No olvidemos, ahí se observa, aquí en el recuadro, en la vista previa, que entre el margen y la primera línea hay una separación. Para el ejemplo, le hemos colocado 1.25 centímetros, que es la distancia por defecto. ¿Podemos modificar esa medida? Claro que sí. En cualquier momento, quien está editando el documento puede hacerlo. Muy bien. Aquí se notará que ya hay una sangría, ¿no es cierto? La sangría especial de primera línea. Muy bien. Veamos ahora la ficha, líneas y saltos de página. Vamos a esa pestaña. Y ahí está. Se apertura esta ventana en donde hay unos términos sui generis llamados como opción control de líneas viudas y huérfanas, conservar con el siguiente, conservar líneas juntas, salto de página anterior, suprimir números de línea, no dividir con guiones. Todas esas opciones de paginación se encuentran en esta pestaña. La parte más importante de esta ventana es la opción control de líneas viudas y huérfanas. Normalmente, cuando escribimos en Word, no permite dejar una línea sola al final de la hoja. A ello se denomina viuda. Cuando esto sucede, el mismo Word manda esa línea a la siguiente hoja. Tampoco permite dejar una línea sola al inicio de una página. A eso le denomina huérfana. Esto sucederá sí o sí. La casilla está con un check, es decir, está, como en el ejemplo, activada. Si la desactivamos, Word no tomará en cuenta y llenará la página por completo, ¿no? Es decir, todo en Word es programable, paso a paso, dando clic y de acuerdo a nuestro gusto y preferencia de presentación. Todo cambio, damos clic en el botón aceptar. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, las sangrías, por ejemplo, si hemos deslizado el botón llamado sangría de primera línea, para aplicar las sangrías no es necesario seleccionar el párrafo. Basta con que el cursor esté en cualquier parte del párrafo. Por eso es importante saber dónde está ubicado el cursor, no perderlo de vista. Luego, al deslizar el botón sangría francesa, todas las líneas del párrafo, a excepción de la primera línea, se separan del margen izquierdo, ¿verdad? Se verá de esta forma, ¿no? Considera la primera línea y luego de lo demás adentro, ¿no? Deslizado todo el cuerpo del párrafo. La sangría derecha se aplica deslizando el botón que se encuentra al final de la regla. Entonces todo se puede intuitivamente ir deslizando y se puede dar sangría al párrafo. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Como hemos quitado ya las sangrías anteriores, ahora aplicamos una sangría izquierda.
todas las sangrías aplicadas, también se puede hacer desde otra forma, ¿no? ¿Cómo será? Yendo al menú, formato, opción párrafo. Vamos a dar clic al formato. Este menú que está entre el menú insertar y el menú herramientas, ¿no? El menú más utilizado en Word es el menú formato. Muy bien. Y ahí está. Encontramos la opción párrafo. Seleccionamos párrafo. Se despliega esta ventana y se encuentran las cajas de texto desde donde se pueden aplicar las sangrías. También cambiándolas ahora de otra manera, es decir, escribiendo la cantidad en centímetros para cada una. Hay que darle nuevos valores en las cajas izquierda y derecha. Justamente, en especial, vamos a seleccionar primera línea. Y en la caja en, damos el valor de la sangría, para el ejemplo, 1 centímetro. Al cambiarse sangría izquierda a 1.27 centímetros, sangría derecha 1 centímetro, especial primera línea en 1 centímetro, siempre después de programar, no olvidemos dar clic al botón aceptar. Damos clic y ahí está. Las sangrías quedan aplicadas al párrafo, ¿no? Cada vez que estemos en un párrafo, los botones deslizadores de la regla mantienen la posición de las sangrías que se le han aplicado. Para probarlo, damos clic en cualquier parte del título, ¿no? Entonces vemos que al cambiar de párrafo, los deslizadores ocupan la posición de las sangrías aplicadas en este, ¿no? Varían, se ve la modificación. Una ventaja de las reglas es que podemos mover el margen en cualquier momento. Para hacerlo, hay que ubicar el cursor entre los colores blanco y gris de las reglas, ¿no? Cuando el cursor cambia a la forma de fecha de doble sentido, damos clic y sin soltar arrastramos. El margen automáticamente se modificará a la posición que hemos ingresado, ¿no? Otra manera es que hemos movido el margen superior del documento, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, hay momentos en los que necesitamos determinar cuántas veces hemos presionado la tecla Enter para espaciar los párrafos. ¿Cómo sabemos eso? Si damos clic sobre el botón Mostrar o Ocultar saltos de línea, que es el que está mostrado aquí en la ventana, vamos a darnos cuenta, si cliqueamos allí, aparecen unos símbolos, ¿verdad? Con la forma de la letra P invertida. Cada uno de estos símbolos representa la presión de la tecla Enter. Además, los espacios entre palabras se representan con un punto. ¿Notaron? Ajá, punto para un espacio y los símbolos de la letra P invertida indican cuando hemos presionado la tecla Enter en el texto, ¿no? Interesante, ¿verdad? Todo eso, así, si lo mantenemos cliqueado, se observará
antes de imprimir el documento, podemos revisar esos aspectos de formato, paso a paso. Muy bien. Vamos a realizar un ejemplo para crear listas. Primeramente, hay que hacer clic para crear un documento nuevo en este botón, en este icono de la barra, y ahí está. Si hacemos clic, creamos un documento nuevo y para el ejemplo se ha digitado un pequeño listado con el título de carreras profesionales. Veamos que hay un botón justo en la barra de herramientas y ahí encontramos el icono de lista, ¿no? Muy bien, hacemos clic sobre el botón viñetas que tiene puntitos listados. Ese es el botón viñetas, ¿verdad? Hacemos clic. Muy bien. Automáticamente en el texto notamos el cambio, ¿no? Es decir, aparecen las viñetas listando cada una de las carreras que se ha mencionado, ¿no? Computación informática, enfermería técnica, mecánica de producción, industrias alimentarias, ¿no? Esas viñetas son unos círculos de color negro. Podemos cambiarlas, claro que sí. Pero ¿cómo hacemos para cambiarlas? Vamos al menú Formato. Ese menú que está entre el menú Insertar y el menú Herramientas. Hacemos clic en el menú Formato. Muy bien. Se desdobla opciones. Está fuente, párrafo, numeración y viñetas. Elegimos la opción numeración y viñetas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a organizar la información. Y ahí se presenta esta ventana, ¿no? Que dice numeración y viñetas. Pero también podemos dar clic en el botón personalizar. ¿Podemos personalizar el uso de viñetas? Claro que sí. No solo usar lo que ya está ahí predeterminado, sino también podemos personalizar el uso de viñetas. Muy bien. Y ahí está. Ahora se abre una ventana. Aquí el botón fuente permite cambiar el formato de fuente de la viñeta a través de esta ventana, porque aquí está fuente y también está el botón viñeta, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle clic al botón viñeta. Notemos que todo se puede ver, visualizar en una vista previa del documento que está incorporado en cada ventanita que se abre de Microsoft Word. Así de sencillo y visible son todas las herramientas de este software. Así que es muy importante saber ubicar cada ítem y poder ir practicando poco a poco en los documentos que vayamos editando, ¿no? Muy bien, vamos a hacer clic en el botón viñeta. Ajá, y ahí aparecerá esta ventana. En esta ventana justamente aparecerán todas las diferentes viñetas. Vamos a seleccionar para el ejemplo el libro, ¿no? Vamos ahora a posición del texto y la sangría que vamos a ingresar allí para el ejemplo va a ser de 2 centímetros. Esta es la distancia del texto con respecto al margen de la hoja, ¿no? Y ahí quedó.
Miren cómo el texto que quería justamente colocarle viñetas, hemos personalizado la viñeta, le hemos colocado un libro y ya cambiadas también le hemos dado una sangría. Hemos colocado 1 centímetro del margen y el texto a 2 centímetros, ¿no? Fíjense, por ejemplo, entramos, ahí está, la que carga la página. Miren la cantidad de herramientas online y la versatilidad que se puede trabajar poco a poco de cada uno de los archivos. Vamos a leer. Dice, podemos unir PDFs. Tenemos 2 PDFs, podemos integrar. Podemos dividir PDFs, es decir, hemos unido, pero ya queremos dividirlos, desglosarlos y podemos hacerlo en línea. Comprimir PDF. Aquí está la herramienta que justamente quería decirles que la usen para que practiquen con Microsoft Word. Un documento de Word podemos pasarlo a PDF. Aquí está. Un documento de Word podemos pasarlo a PDF en línea o un PDF podemos convertirlo en Word.